Yo, digamos, una nota, o sea, en esta yo, digamos, no estoy de acuerdo con Juan. No vamos, Javier. Era la idea no, que nos faltaba. no, básicamente lo que uno tiene que comprender, y esto ha sido manifestado, digo, recientemente por el presidente del Banco Central, es que la política monetaria opera con rezagos. Es decir, vos emitís un peso hoy y el impacto en precios en condiciones normales se ve en 18 meses. ¿Cuándo? En 8 meses. 2 embarazos. Claro. Sí, pero el año pasado se emitía al 45% y había una inflación del 25%. Dame. El año pasado, Dame un segundo, Está bien, te lo doy, por favor. A ver, entonces, vos lo que tenés es que, y cuando tenés una devaluación, ese proceso en lugar de durar 18 meses dura 12. Es decir, la gente se asusta, demanda menos dinero y va a los precios. Lo que vos estás viendo justamente hoy en materia inflacionaria es el resultado de dos cosas. Por un lado, ¿sí?, este tema de que Banoli dejó la cantidad de dinero creciendo al 47%. Eso te pone un piso muy fuerte de inflación para un año, ¿sí? Y por otro lado, en el medio de este proceso, entre las marchas y las contramarchas en las que cae el gobierno, ¿sí?, eso generó una caída de la demanda de dinero muy fuerte durante el mes de marzo, y eso lo que hizo es repotenciar la tasa de inflación. Y por eso vos estás viendo la tasa de hoy, la tasa de inflación de hoy en torno al 42%. ¿Qué es lo importante? En lo que va de este año, el Banco Central emitió menos del 10% con esta inflación, con lo cual la cantidad real de dinero circulante es menos, porque podés comprar mucho menos con ese dinero. ¿Y qué es lo importante porque estos temas hay que mirarlos hacia adelante? Cuando vos mirás la inflación core o la inflación núcleo, que es la que está impactada directamente por la política monetaria, no, digamos, los cambios estacionales o los para cambios... explicar a la gente es la inflación, digamos, más dura, no aquella que tiene que ver, por ejemplo, con un aumento de tarifas, que es algo que después se va a terminar incorporando. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la inflación core mide el estadio de la política monetaria, y esa está, digamos, por ejemplo, la única estimación que hay por el momento, para octubre, está en 1,2%. Eso es 15 anual. Entonces, miremos hacia adelante. Yo no soy tan monetarista, no soy para nada de acuerdo. Yo no soy monetarista. Obviamente, para mí, la inflación no depende del todo de la emisión de dinero. De hecho, el año pasado el gobierno venía emitiendo el 45% y terminamos con una inflación del 25%. Este año este gobierno viene bajando la emisión monetaria, viene emitiendo el 25% y tenemos una inflación del 45%. Y también, aparte de no ser monetarista, tenemos que pensar en la creación de dinero electrónico. La gente gasta con tarjeta de crédito. El 70% de los consumos se hace con dinero electrónico, no es todo el dinero. Por eso yo no digo que la emisión monetaria... ¿Cada 10 pesos es con dinero electrónico? El 70% de la economía es dinero electrónico. Yo no puedo pensar que toda la emisión monetaria... Yo no puedo pensar que toda la emisión monetaria se pase a precios. Comparto parte de que sí, la emisión monetaria desmedida genera inflación. Pero esta inflación tiene que ver con la devaluación y con lo que vos quieras dolarizar las tarifas. Eso tiene que ver. Yo lo que quería preguntar, que es cuando lo traducimos a lo que hacemos nosotros como ciudadanos directamente, ¿no? Que a uno le expliquen y le dividan la inflación, bueno, porque los servicios y no servicios es 1,5, lo hace hasta el índice de la CGT. Tenemos 2,8, pero si no sería exactamente la mitad, 1,4. Yo cuando recibo el salario, no hago esa diferenciación. Veo cuánto me aumentan los servicios, veo cuánto aumentan, digamos, los alimentos, cuánto tengo que pagar colegio, la seguridad, lo que fuera, y en base a eso decido, no digo, bueno, pero si no fuera por esto tendría el doble de dinero. No, pero está bien, tu punto es correcto, yo, digamos, te lo tomo. A ver, efectivamente a vos en el bolsillo te pega la inflación del IPC, digamos, a todos. ¿Okay? No digo todo, me pega. No, claro, exacto, no, digo, te pega todo el índice. Pero vos, digamos, el punto es... A ver, digamos, para sufrir la del consumidor estamos todos en esa. Es decir, la visión científica es cómo yo miro hacia adelante el proceso inflacionario. ¿Qué es lo que va a pasar con la tasa de inflación? Porque lo que pasó ya pasó, vos necesitas mirar hacia adelante. Vos tenés que tomar decisiones pensando hacia adelante, no hacia atrás. Lo que te mide la inflación núcleo es cómo está laburando la política monetaria en hacer su trabajo. Eso, digamos, te diría que va bien. O sea, cuando vos lo mirás desde esa lógica, está bien. El problema es el resto. El problema es que el resto está todo mal. O sea, digo, desde el presupuesto, desde de cómo se instrumentaron las tarifas. Digo, toca donde quieras, vas a ver que está todo mal. Entonces, y después quiero hacer una nota sobre lo que está diciendo Juan, es esto. Digo, nosotros recordemos que en el gobierno anterior,
se dio en un contexto de cepo cambiario, con lo cual cuando vos querías deshacerte de los pesos para comprar dólares no podías, y entonces, digamos, eso, te quedaban los pesos dando vuelta en la economía, llegaron a sobrar 4 puntos del PBI. Sí, ahora tiene que vender el Banco Central justamente para tratar de... Pero está la deuda en el medio. Sí, y otro tema más. El punto es, además el gobierno anterior se quemó todas las reservas, porque las reservas netas que quedaron fueron cero. Bueno, ahora tenemos un montón de reservas, pero también tiene que ver con la deuda que estamos tomando. Pero pura deuda. Es deuda. No sé qué prefiero, ¿no? Quemar reservas a endeudarme. Bueno, patrimonialmente lo mismo. Ya sabemos lo que pasa cuando acumulamos deuda y después no nos prestan. Por eso hice la aclaración, pero Facundo Chávez les quería hacer una consulta. De polémica económica, de escuelas, o si hay más monetarismo o menos monetarismo, lo que hay concretamente en Ella la sabe economía, lo que soy yo. En la economía argentina lo que hay son dos cosas concretas. Uno es poder adquisitivo que se viene perdiendo todo el año, y eso en términos prácticos, como decía recién Roberto, de todos los días, de todos los meses, que la gente ha perdido poder de compra con su dinero. Sí, del 7 al 12% por lo menos. Por lo menos. Ese es un punto que es... Pero la nadie le realidad. bolso. Un segundo. Independientemente de la teoría macroeconómica o de lo que uno pueda plantear. Y el segundo término, que también es de la economía real, es que la industria y la construcción no solamente que no despegan o se mantienen estancadas, sino que están en retroceso y no hay señales, esos brotes verdes que en algún momento se había planteado como una realidad y como un inicio de recuperación, esos brotes verdes ya no Ejemplo, existen más. Cemento, Facundo, recordemos, ¿no? Se conoció en las últimas horas que decayó, digamos, con una el caída despacho. del 20%, Exacto. entre el 15 y el 20% de caída, sí. el cemento como uno de los insumos Indicadores. fundamentales para toda la economía. Entonces hay cuestiones de teoría, de si yo pongo más plata en el mercado o pongo más plata en circulación, va a haber más o menos inflación, y después está la cuestión práctica y del día a día. Concretamente, en todo el año lo que hubo fue una depreciación del poder de compra de los salarios y al mismo tiempo un estancamiento de la industria y un estancamiento también de la producción. Facundo, vos sabés muy bien que la economía es administrar intereses, es administrar bienestar. Si vos no tenés bienestar, el bienestar lo tiene otro. Si alguien no defiende tus intereses, los intereses tuyos, en realidad los intereses son de otro. Y eso se ve claramente. Los trabajadores perdieron 10 puntos. O sea que si vos mirás la pirámide social, los demás abajo perdieron 10 o 15 puntos de poder de compra del salario. Pero los demás arriba, seguramente que copiaron la inflación o aumentó su ingreso por más del 50%. Esa es una cuestión. Cuando vos administrás economía, administrás intereses y bienestar. Si vos no tenés bienestar, lo tiene otro. Eso queda clarísimo. Eso que usted está diciendo salió publicado en estos días respecto del tema número El INDEC. El INDEC muestra lo claramente publicó, un no dato recuerdo oficial. números precisos, pero sí cómo aumentó la cantidad, digamos, o sea, el ingreso para las clases más pudientes en términos concretos de poder de compra y cómo bajó para las menos pudientes. El 10% más poderoso se lleva el 30% de los ingresos, y el 10% menos poderoso, que tiene ingresos desde 22 pesos a 2.400 pesos, mirá lo que te estoy diciendo, se lleva el 1,4% del ingreso. O sea que claramente este año lo que sufrimos fue una distribución regresiva del ingreso. Los más pobres fueron los más afectados, y eso de la economía. Hay un punto importante que contrasta con lo que planteaba del año pasado, de que se emitió menos y de todas maneras los precios, el aumento de los precios fue menor, es que había una inflación contenida y había una inflación que en términos reales podía llegar a tener más o menos asidero lo que daba el INDEC, pero en los hechos lo que había era un mantenimiento artificial del precio de las tarifas y un mantenimiento artificial del precio de muchos productos. Facundo, por decisión del Estado. Facundo, yo te entiendo, pero Facundo, no es lo mismo una inflación del 25 que una del 45%, sobre todo para una persona que cobra solo 800 pesos de asignación universal y no se le mejora. Pero había una inflación del 25% con las tarifas de los servicios públicos retrasadas, claro. Al punto que tenemos un deterioro del sistema eléctrico, del sistema de gas, del transporte 14 público. años sin modificarlo. Claro. Generó no solamente que al usuario tal vez le haya costado menos viajar en colectivo, sino que haya tenido que sufrir accidentes, plan social. Claro. Qué vergüenza. de gas. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, el que toma el servicio de transporte, un colectivo, es el trabajador, no es el más poderoso. Y más allá que sí que eran malos los servicios, se lo ponen más caro y le cuesta mucho más ir a trabajar y deja de consumir otros bienes y frenar la economía. Lo está viviendo ese usuario, nosotros,
Claro, yo también. Del tren o el subte o el colectivo. Sí, perdón, y hago una aclaración. Ciudad de Buenos área metropolitana. Área metropolitana. Porque el interior del país, lo hemos dicho hasta el hartazgo, no tuvo esa suerte, si se quiere, Están ¿no? viviendo Incentivo. o se vivía en una situación que al fin y al cabo lo único que terminaba provocando era un deterioro del nivel de los servicios públicos dramático, al punto que estuvimos siempre al borde del colapso eléctrico. Una aclaración. En el área metropolitana, en el área metropolitana, un trabajador para ir a trabajar tiene que tomar 2 colectivos, un tren y otro colectivo más. En el interior de la Argentina, el trabajo queda más cerca, por eso acá golpea más fuerte lo que es el aumento de servicios. Un trabajador va de La Matanza a San Isidro, acá en Buenos Aires. En cambio, en Córdoba, en Tucumán, con un colectivo ya está en el trabajo, por eso acá golpea muy fuerte. Yo te entiendo, Facundo, lo que vos decís respecto al deterioro que había, pero sí, si vos le aumentás del 25% de inflación al 45% y encima le bajás 10 puntos de salario, y creo que lo golpeás muy fuerte al Javier, trabajador. quería preguntarte algo, porque vos mencionabas el año que viene, decías, bueno, hay que mirar para adelante. Y también mencionaste el tema del presupuesto 2017. Sí. Ese 17% de inflación, ¿es creíble? ¿Es posible? Desde mi punto de vista es alcanzable, ¿sí? Digamos, lo que el presupuesto espera en materia de actividad también es alcanzable porque es un rebote técnico, estás comparando contra datos muy malos, entonces todo parece mejor. Pero me parece que lo grave del presupuesto, digamos, al margen de que significa que ganó la corporación política en contra de la gente y esas cosas, es el hecho de que vamos a cerrar, desde mi punto de vista, esta es mi opinión personal, no con un déficit primario como el que planea el ministro de 4,2, sino vamos a un déficit primario de 6 puntos del PBI, con intereses de 2,5, 8,5. Bueno, ahora te lo explico. Digo, tiene que ver con un problema de las divergencias en la tasa de inflación que tiene el presupuesto y la que vas a ver, y hay un problema en la subestimación del impacto de la medida de la reforma Pero si podemos ponernos menos técnicos, digo, explicar, por ejemplo, brevemente, como profesor universitario, qué es el déficit primario. Para que digamos, el déficit primario es el operativo, es lo que vos gastas operativamente. Se va a recaudar menos de lo que se gasta. Dale, bájame un cachito, por favor. Entonces, son 6 puntos del PBI, más 2,5 de los intereses, más 1,5 de provincia, más 2 puntos del central, tenés 12 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. ¿Qué significa esto? Yo les voy a dar 4 episodios muy graves de la economía argentina y los niveles de déficit fiscal. Rodrigazo, 1975, 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria 81-82 explota con 11 puntos del PBI, ya menos que el que vamos a tener este año. La hiper de Alfonsín, el plan Australia Primavera, con 8. Y la convertibilidad con 7 en el 2001-2002. Vamos a un nivel de déficit fiscal de 12 puntos del PBI en un mundo que está subiendo las tasas de interés. El gobierno puede llegar a sobrepasar este año, ¿sí? Que además, por el tipo de recuperación que es, no va a generar empleo, va a ser amarreta, digamos, no la va a sentir la gente, y además deja un desequilibrio homérico para el año 2018. El problema es cómo se financia eso. el problema es cómo se financia eso. ¿Sabés por qué? Por algo que vos mencionaste también antes. La deuda, ¿no? Lo preocupante, perdóname, ¿no? Pero lo preocupante del déficit es que vos vas a gastar más de lo que recaudás, pero dejando de recaudar, de que te paguen impuestos los sectores más poderosos, como por ejemplo las retenciones. Y en la ley de blanqueo se bajó el impuesto sobre los bienes personales, o sea que en el presupuesto también se ve un gran impacto de regresividad. Y sobre todo, si vos mirás las partidas de educación y salud, tienen un aumento del 16%, y vos hablabas muy bien que la inflación presupuestaria es del 17%, o sea que para educación y salud vos le bajás un punto siempre y cuando la inflación sea del 17%, o sea que si la inflación es superior va a ser peor todavía. ¿Me dejás hacer un punto, por favor? Vos fíjate esto, la mirada que puede tener Juan, te pido por favor perdón, y lo que es la visión mía, ¿sí? Digamos, más desde el liberalismo. Y otra perspectiva claro, liberal. Pero coincidimos que a ninguno de los dos nos gusta. No, es decir, lo que te está marcando es que, desde visiones distintas llegamos a consenso. Es porque claramente eso está mal. Lo mires por derecha, lo mires por izquierda, o lo mires desde un libertario. Es decir, sacando la política del Banco Central, la política fiscal está totalmente descarriada. Y estamos en
un final de el financiamiento del 2017. El Banco Central metió en la bolsa también, metieron en la bolsa. No, el Banco Central no. Lo que El Banco Metieron en la Central bolsa. no. Tiene el EVAX al 27% más que la base monetaria. Pero ¿por qué la piden? Porque limpió el sobrante monetario y evitó una hiperinflación. Yo les quería preguntar, pongámosle lo mismo que preguntaba ayer, desde el punto de vista... Pero ayer no estaba. No, por eso. Pero desde el punto de vista de la gente, el año que viene de elecciones, todo esto que ustedes Y saben... te estoy diciendo que va a ser una recuperación amarreta. La oposición lo sabe. Digamos, ¿qué país va a quedar en el 2017 Totalmente. con una economía durísima y la gente teniendo... Puede haber lo que llamamos rebote de gato muerto un poquito mejor que lo último que quedó. ¿Qué Va es a ser un diciembre muy malo. ¿Te lo puedo contar con Mirá, un chiste? mirá. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice, ¿comparado con qué? Digo, estás comparando contra datos Claro, malísimos. mirá. Dice, rebota solito. Diciembre va a ser muy malo, va a ser pésimo diciembre. De hecho, el tercer trimestre, hace rato que no teníamos un tercer trimestre tan malo. ¿Sabes por qué te digo eso? El tercer trimestre siempre es bueno. ¿Por qué? Viene el aguinaldo, las empresas se preparan para fin de año. Este tercer trimestre cayó todo, o sea que el cuarto trimestre se espera muy malo. Y bueno, si vos inyectás un poco de gasto público, como discutíamos fuera del aire, y se opera un poquito el multiplicador, y por ahí es un poquito mejor que lo último que quedó. Pero no esperes más que eso, ¿eh? El trabajador... No se va a sentir en la calle. Para que te des una idea, si caemos 2,5%, Sí, es el número, una Es el recuperación número. del 3,5%, estás menos de 1% arriba. Bueno, Cada por eso, porcentaje de perdón. PBI son 180.000 puestos de Vuelvo trabajo. a términos políticos para llevar a la gente. El año que viene, con ese rebote de gato muerto, ¿vamos a vivir mejor o el gobierno empieza a despedirse? Eso es lo que, porque cuando uno lo se... Mi sensación es que es una recuperación amarreta, no la va a sentir la gente. Yo creo que si el presidente de la Nación confía en sus economistas para que le den un veranito económico, y creo que le están, en términos crudos, le están pifeando. Pero ¿cuál sería la receta? La receta sería aplicar los ajustes. Eso vas a necesitar 5 programas distintos. Pero Sí, no. yo creo que sí. En un renglón, si se pudiera dar un principio o una idea mínima... Yo no hubiese devaluado. Yo hubiese... Eso ya está, ya ocurrió. Bueno, por eso te digo, vos me decís la receta. Pero todo esto es Yo no efecto hubiese de la hecho... devaluación. Yo no hubiese devaluado, yo no hubiese aumentado las tarifas, yo hubiese hecho algo más lento, más suave. Más gradual. Esperando, gradual es la palabra, esperando que se recupere la productividad argentina. Teníamos problemas económicos, sí que a la coyuntura económica el año pasado tenía serios problemas, pero la solución no era hacer una brusca devaluación que la tomamos como exitosa, cuando esa devaluación se pasó directamente a precios. Todo lo que se devaluó fue a precios, y después encima le aplicás un tarifazo, y bueno, y le bajás impuestos a los ricos. La realidad acá es que alguien ponía dólares para mantener un dólar a un precio y no lo quiso poner más. Y encima nos endeudó a todos en dólares para que se puedan llevar, porque ahora la fuga de capitales triplica a la del año pasado. También hay pago de dividendos. Ustedes saben muy bien que se liberó el sistema financiero. Vos, si querés, podés comprar 10 millones o 20 millones de dólares en el banco. Y vos decís, ¿quién va a poder comprar? Y los empresarios que llevan dólares afuera. O sea que está liberado el sistema financiero. Todo esto sí que tiene una finalidad. Lo que pasa es que nosotros como trabajadores no lo vemos, pero sí que los dólares que estamos tomando prestados se están yendo de otra forma. Sí, Esa es una lo realidad. van a pagar las próximas generaciones, seguramente. Claro, es Juan así, muy Alberto bien. Enrique y Javier Milei, muchísimas gracias a los dos por haber estado acá. Un placer. Si querés el